Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito es el Eterno. Estamos en el aire. Así es que, hermanos, amados hermanos, Ahim, Ajot, el Eterno les bendiga y les continúe colmando de bendiciones. Esa es nuestra oración, ese es nuestro lema en cada Shabbat. Cada vez que entramos a este espacio sagrado, desde anoche al oscurecer, hasta esta noche del día sábado al oscurecer, estamos en un espacio sagrado especial, reunidos ante la presencia, ante la Shejinah de nuestro Abba Kadosh, en compañía de nuestro Mesías, porque como él lo dijo en su oración, de que aquellos que hacen su voluntad, y estoy parafraseando, ¿verdad? El Padre y él vendrían a él y entrarían para cenar con él. Y qué hermoso es entender que cada vez que estamos celebrando Shabbat, al entrar, al hacer el Kabbalat, al hacer la recepción del Shabbat, nosotros tenemos la oportunidad de cenar con el Señor. Y no es necesario, es bueno hacer, mejor dicho, es bueno hacer una cena, pero en el momento que no se tuvo tiempo, no se pudo preparar algo especial por cualquier situación de la vida, es simplemente preparar algo especial, algo pequeño para recibir al Rey. Y nuevamente les digo, no hay mejor momento en toda la semana. Por eso es que el Shabbat es especial, es apartado, es santo, es diferente, es puro, está lleno de vinculaciones espirituales que nosotros no podemos prescindir de ello. Y nuevamente, muy agradable estar con ustedes. Gracias por permitirme compartir de la palabra de nuestro Señor, lo que Él ha puesto en el calendario, porque verdad, vamos conforme a las porciones, las parashat o los parashot, pero también lo que el Eterno pone en nuestro plato para que nosotros compartamos. Así que sin más preámbulos, vamos a ir adelante con Teseria Metzorah. Y esto, Teseria, prácticamente significa concibe o lleva semilla, o concibe semilla, o concibe simiente. Y Metzorah es prácticamente el afligido, a veces se traduce como el leproso, pero es refiriéndose a la persona que lleva una aflicción en su cuerpo, en su piel. Podríamos decir a una manera de marca. Continuamos hacia adelante. Bendito sea el Eterno. No sé por qué me está dando de la semana pasada. Ok, gloria al Eterno. Parashat Tesaria, conforma Levíticos o Vayikra del 12 al 1 al 13:59. Haftarah o conclusión profética incluye Segunda de Reyes del 7:3 al 20. 7, versículo 3 al 20. Yo incluí, creo, desde el versículo 1 en esta porción. Y del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, o Pacto Renovado, mejor, suena mejor, en Mateo 15, 8 al 16 y algunas otras capítulos o versículos de los Gospels o de los Evangelios. Para esta parasha tuve que proveerme de información que encontramos en Ancient Near East Thought and the Old Testament, el pensamiento del antiguo cercano oriente y el Antiguo Testamento. También tomamos información del Humash o comentario interlineal de ArtScroll, que es muy conocido, también de Matthew Henry's Commentary, un comentario muy también respetado, del Midrash Dice, de Jewish Study Bible, la Biblia arqueológica, el Midrash semanal
y también de los profetas, en este caso, perdón, no de los profetas, sino de Segunda de Reyes, también de ArtScroll. Seguimos adelante. Vamos a hacer un pequeño resumen. Resumen de la Parashá Vayikra, Levítico 12:1 al 15:33, que incluye, pues obviamente también Betzorá. La Parashá Tezria nos presenta las leyes de pureza e impureza ritual. Es importante entender por qué siempre nos tomamos el tiempo de explicar un poquito del resumen, porque no hay tiempo de estudiar todo a fondo. Entonces, por lo menos tenemos una estructura, un esqueleto, para que usted, la audiencia que está sentándose a recibir la palabra y estudiar con nosotros, porque estamos estudiando juntos. Acuérdese, estamos en un proceso de crecimiento juntos. No lo sabemos todo. Estamos continuamente aprendiendo. Entonces, pero tener una estructura nos ayuda a poder canalizar o poder ir viendo adecuadamente una secuencia, un orden, para que el caos a la hora de recibir tanta información no nos sobrellene, sino de que haya un entendimiento. Entonces, esta Parashá Tezria, ya decíamos, nos presenta las leyes de pureza e impureza ritual, que para las normas de hoy día es un poco controversial, con patrones, o sea, si lo ponemos en contraste con los patrones modernos. Hay mucha gente que tiene mucho problema con esto porque no entienden el trasfondo, ni primeramente cultural ni espiritual. No todo tenemos que afirmarlo en el ámbito espiritual, porque entonces algunas de las cosas que toman lugar y la mayor parte de nuestra vida existencial en este mundo es parte material, es parte carnal, es parte, o sea, de una vida. Existimos, no somos todo espiritual. Entonces perdemos lo concreto, ¿ok? Lo concreto que es ajustable para nuestra vida, la aplicación de la vida diaria. La mujer que da a luz un hijo debe pasar el proceso de purificación establecido en la Torá. Uno, tiene que hacer una inmersión o una mikveh, que es una pileta de agua reunida naturalmente. El proceso de la inmersión se llama tevilá. El espacio donde se hace la pileta o el lugar designado es una mikveh o una mikvah, dicen algunos. Llevar las ofrendas, el punto número 2, llevar las ofrendas prescritas en la Torah, una ofrenda corbagolá, ¿verdad? Y que es una ofrenda de acercamiento, y una ofrenda por jatá, que es pecado. Y esto se lleva al templo después del tiempo asignado de su purificación. Todos los bebés varones que nacen tienen que ser circuncidados en el 8º día de vida, de haber nacido. Y obviamente estamos hablando dentro del contexto judío. ¿Okay? Y dentro del contexto de aquellos que han sido injertados a ser parte del pueblo del Eterno. Ahora, esto es otra área controversial. No voy a entrar en ese detalle, pero es importante entender que hay una legalidad y no quiero que me diga usted, legalismo. Hemos sido mal enseñados en todos estos aspectos de lo que es las instrucciones del Eterno. Se nos han dicho y se nos han hecho ver, percibir, tener connotaciones equívocas de ciertas terminologías, que realmente lo que traen es relevancia. Estos términos legales traen relevancia de la autoridad, del permiso que tenemos del cielo de ser hijos de Dios, para que podamos ejecutar en provecho nuestro lo que el Eterno quiere que hagamos para propio beneficio. Y entonces, como nos han mal enseñado, tendemos a lanzar, desechar, rechazar cosas que son establecidas para nuestro beneficio. Pero bueno, sigo adelante. Todos los bebés varones tienen que ser circuncidados. Y esto tiene una connotación de vida importante. Más adelante vamos a desarrollar. Zaraat es una plaga sobrenatural que se manifiesta en forma natural. Vuelvo y repito, es una plaga sobrenatural que se manifiesta en forma natural y que es generada por una condición espiritual desordenada.
Ahora, aquí es donde entra lo que yo le digo. No todo lo tenemos que hacer espiritual o decir que una persona es demoníaca, está endemoniado o entraron los demonios. Hermanos, si usted pertenece a Yeshua HaMashiach y usted está viviendo conforme a la Torah, usted no puede estar diciendo con su propia boca que han entrado demonios a su casa, que han entrado demonios a su vida, que han entrado demonios en sus comportamientos, a menos que usted haya dejado de vivir y de practicar los mandamientos de su Señor Yeshua HaMashiach, los mandamientos de su Padre Celestial. Si usted todavía no ha hecho el juramento aceptando el plan de salvación de Dios, que es únicamente a través de aceptar a Yeshua como su amo, como su Señor, como su Rey, como su Salvador, como se nos ha enseñado. Entonces, si usted no ha hecho ese juramento diciendo, sí, creo que Él es la única opción, creo que es enviado del Padre, creo que a través de su sangre es la única manera que si yo soy rociado y me arrepiento de mis pecados, voy a recibir redención. Entonces, si usted no ha hecho ese proceso todavía, entonces podríamos decir, quizás ciertamente usted ha abierto puertas para que entren espíritus, para que lo azoten su vida. Pero una persona que ha recibido, que camina conforme a la voluntad de Dios, que camina dentro del marco de la puerta que es Yeshua, pasó por ese marco de la puerta porque esa es la puerta que nos lleva al Padre. Y si es la puerta, si Yeshua es la puerta que nos lleva al Padre, nosotros no tenemos por qué andar caminando azotados por oposiciones demoníacas. Porque de lo contrario, escúcheme, pueblo del Eterno, escúcheme, si usted constantemente, como mucha gente, nos acostumbrábamos, porque yo salí también de eso, acostumbramos a decir, demonios acá, demonios allá, el diablo por acá, el diablo por allá. Entonces estamos negando la fidelidad de nuestro Rey. Estamos negando la fidelidad, la lealtad del Padre Celestial al pacto y estamos haciendo nula la labor de Yeshua en nuestra vida. Si una persona está viviendo en pecado, pues de nada le sirve aceptar a Yeshua, porque prácticamente como dice en inglés, trample, pisoteó la sangre y regresó al pecado. Y dice la misma palabra que el enemigo viene, mira que la casa estuvo limpia, entonces se penetra y trae más demonios y viene a azotar a esa persona y la condición pasa a ser peor. Pero si usted está viviendo continuamente, activamente, tiene todo el pensamiento meditando en la palabra de Dios, actuando en ella, como dice Salmo 1, entonces usted no tiene por qué estar caminando en decepción, en miedos, en temor. No sé cómo explicarlo de una manera mejor. Decir que nuestra vida está siendo azotada constantemente por demonios, es decir que nuestro Dios es incapaz. Y estamos prácticamente hablando mal de nuestro Rey, hablando mal de su reino, hablando mal del poder de Dios. Que no es capaz de hacer protección. Y sabe que todo rey, su gloria es que él provee para sus súbditos, para su reino, para aquellas personas que están con él y están siendo fieles a él. Zeraat es una plaga sobrenatural que se manifiesta en forma natural, que es generada por una condición espiritual desordenada. Si esta persona está pecando, se va a manifestar. Ahora, puede afectar la ropa y hasta las viviendas. El Zeraat o lepra, es una mala traducción, pero esta aflicción se manifiesta con manchas sobre la piel que, dependiendo de su pigmentación, son decretadas ya sea malignas o benignas. Nada más un Cohen o sacerdote, si me pueden poner atención aquí, hermanos, miren acá, solamente un sacerdote está entrenado y autorizado legalmente para decretar si la mancha o manchas son puras o impuras. Por eso encontramos a Yeshua en la situación cuando sanó leprosos, que le dice bien claramente: vete y preséntate al Cohen, al sacerdote en el templo, ofrece
las ofrendas que son requeridas por la ley de Moisés y prácticamente no digas más. Pero porque él no tiene la autoridad para decir, ya te sané y ya está. Él no es un levita, no es un sacerdote levítico. Por lo tanto, él mantiene la jurisdicción de lo que Dios le ha entregado. Él vino a manifestarnos la cara del Hijo de Dios sufrido, que venía a pagar un precio de conectarnos a los valores espirituales verdaderos en la Torah. Cómo vivir de acuerdo a la gracia que están intrínsecas en su Torah. No la interpretación o la aplicación de los antiguos que creían estar haciendo la voluntad de Dios, pero se concentraban nada más en la ejecución estricta de la ley sin establecer misericordia. Porque la misericordia ha existido desde siempre. La misericordia ha existido desde siempre, desde el principio. Dios nunca ha dejado de ser un Dios de misericordia. Contrario al pensamiento o percepción equívoca de muchas personas que tienden a aplicarles entendimientos humanos o percepciones humanas a Dios. Así como ellos actúan, porque así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si una persona es demasiado estricta, pues obviamente va a pensar que Dios es estricto y no miran las circunstancias y no analizan los casos por casos para ver cuándo Dios tuvo severidad completa y cuándo Dios estableció un permiso, hizo ciertas excepciones o cláusulas para perdonar una situación. El afligido con Zaraat es sometido a aislamiento social, manteniendo distancia de personas y pueblos. Imagínense, nosotros comprendemos eso bien claramente en estos días. Muchas familias, padres de tercera edad que no pudieron abrazar a sus familiares por meses, inclusive casi un año completo, debido a sus condiciones ¿verdad? De enfermedad o frágiles, físicas, y sus hijos pues no querían contagiarlos con alguna cosa. Entonces tuvieron que aislarse muchas personas también por haberse contagiado con el COVID-19 y esto trajo pues obviamente separación de familias, separación de pequeños, separaciones de esposos para poder controlar y esto pues era bien enmarcado en la antigüedad, porque nadie se quería contagiar. Los objetos, sea ropa o cualquier otra cosa, tendrá que ser removido del hogar o de entrar en contacto con la comunidad. El Zaraat reaparece, si reaparece, en el caso de ropa o utensilios o de las casas, tenían que ser quemados. En caso, ¿verdad?, de las casas tenían que ser derribadas. Y eso era una gran pérdida para mucha gente. La sección Metzorá explica el proceso del Metzorá, o el afligido, o la afligida. Necesita pasar por ser observado, aislado y purificado. Es decir, había un proceso. Tenía que ir donde el Cohen, ser observado para analizar su situación en la piel. Aislado si era necesario, debido a que el veredicto fue de que estás realmente impuro o estás afectado o afligido por esta enfermedad, y debido a eso pues había posiblemente una purificación, un procedimiento oficiado por un sacerdote. Y quiero hacer hincapié en esto: no había realmente una medicina para curar eso. De acuerdo a la Torah, no prescribe, no provee una medicina que se aplicaba a estas personas de parte del sacerdocio, de parte, ¿verdad?, de lo que Dios prescribió. Se ofrendan 2 palomas, agua de manantial, una vasija de barro, un pedazo de madera de cedro, un hilo púrpura y un ramo de mirto. Voy a regresar para volver a poner esto en contexto. Un procedimiento oficiado por un sacerdote se tenía que llevar a cabo como parte del procedimiento de purificación. O para culminar el procedimiento de purificación, se ofrendaban 2 palomas. Se traía agua de manantial en una vasija de barro con un pedazo de madera de cedro,
un hilo púrpura y una rama de mirto. Si usted analiza profundamente, aquí tiene usted prácticamente elementos que simbolizan y conectan nuestra redención cuando Yeshua está al pie de la cruz o está en la cruz. Todos estos elementos, ¿verdad? Porque están hablando de una paloma que va a ser sacrificada y otra va a ser dejada ir. Esto sucedió cuando miramos la función de Barrabás y que es dejado ir y es tomado Yeshua como el cordero del sacrificio. Agua de manantial, una vasija de barro, un pedazo de madera de cedro, un hilo púrpura y un ramo de mirto. Si usted, no quiero entrar en muchos detalles porque no sé por qué entré en esto, pero obviamente había agua en el área, ¿verdad? Donde están estos soldados, están estos. Cuando él pide y dice que tiene sed, le pasan a propósito vino que está debajo del sol, que ya se ha hecho prácticamente vinagre. Y se lo pasan en un pedazo ¿cómo se dice? Para ponérselo en la boca. Y esto pues nos recuerda también de que aquí habla de una rama de mirto, pero en el caso del momento de Yeshua se lo ponen en la boca, lo mojan, se lo suben con la lanza y se lo ponen en la boca. También la vasija de barro está hablando de el mismo Yeshua, que está caminando entre nosotros en forma de barro. Un pedazo de madera de cedro representado con la cruz y un hilo púrpura que prácticamente es rojo, y esto se refiere a la sangre que él está derramando. Entonces, voy a continuar, pero ahí tiene una especie de fotografía profética. También una casa puede afectarse con Sarahat a través de la aparición de manchas rojizas o verdes en las paredes, en un proceso que dura como muchos, más o menos 19 días. Un Cohen determina si la casa puede ser purificada o debe de ser demolida. La emisión de una descarga seminal en un hombre y la menstruación, que es descarga de sangre en una mujer, indican un estado de impureza ritual que necesita de un proceso de purificación a través de la inmersión o baño ritual, o tevilá, en un mikveh, que es una pileta de agua, ¿verdad?, para que las personas puedan alcanzar la pureza ritual. Entonces, vamos a hacer ahora la oración. Bendito sea el Eterno. Barajú et Adonai Hameborah. Berechut Adonai Hameborah leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bacharbano mikol ha'amin ben atalanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Aquí tenemos inmediatamente esta fotografía, por decirlo así, que la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, que en la Parashá Shemini, cuando la nube o la nube de fuego, prácticamente la presencia del Eterno que estaba sobre el Sinaí, desciende sobre el Mishkan para tomar posesión de su residencia. Una residencia que fue elaborada con mucho amor por el pueblo. Porque ese pueblo deseaba que su Dios, su Rey, su Padre espiritual, su Padre creador, viviera entre ellos. Y eso era exactamente lo que Dios estaba deseando también. Es decir, que había una comunicación, una relación que a través de la comunicación clara de lo que se espera, de lo que se desea,
se establecen expectativas, se establece la Torah como el marco de dirección. Y sí, la Torah, a veces la gente dice, está llena de rituales. Es importante que entendamos que ni la palabra ritual es maldición, ni tampoco la connotación o el entendimiento o lo que significa rito o ritual es algo malo. Al contrario, yo lo expliqué y todos los maestros se dan a la tarea de explicar en raíces hebreas esto porque es necesario salir de ese hueco donde nos han metido a punta de empujones para convencernos de que todo lo que está en la Torah es equívoco, es malo, o que ya pasó. Entonces imagínense, si decimos que ya no sirve, estamos diciendo que Dios se equivocó. Si decimos de que no sirve, estamos diciendo de que prácticamente todo esto no nos lleva hacia el Mesías. Si decimos que ya esto lo erradicó Dios, estamos diciendo que cada vez que Dios decía esto es perpetuo, entonces significa que Dios también estaba esquizofrénico, no sabía lo que hablaba. Muchas cosas que decimos por cuestión de religión, por insistencias religiosas que fueron diseñadas inclusive a tiempos medievales, fueron diseñadas con el objetivo simplemente de arrancarnos de la raíz de donde sale la Torah, que es de Jerusalén, del pueblo de Dios, de la voluntad del Eterno. Entonces tenemos que entender que para que descienda la gloria de Yahweh, de Jehová sobre tu vida, es necesario que abracemos la verdad, que dejemos de ir corriendo repitiendo doctrinas malfundadas, erróneas, infructuosas, de gente que no tiene mala intención de enseñarte eso, pero que son el producto de siglos de tradición y de mala información. Entonces se toma por sentado que esa es la base, sin estudiar el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, es importante que te mires allí, en esta fotografía, con toda esa gente que está alrededor del Mishkan, que te sitúes en algún lugar, porque Dios no ha dejado de querer ser el epicentro de tu vida. Yeshua no ha dejado de ser, hermano, esa nube que descendió y se introdujo es el mismo Mesías, es el mismo Hijo de Dios, en su situación antes de encarnarse, quien ha tenido desde un principio la tarea de regresarnos a la posición, al estatus original de santidad. En él cayó la responsabilidad desde el principio para retornar al género humano de regreso a la voluntad del Eterno. Entonces ahora vamos a Parashat. Y dice, dentro de lo que es la purificación de la mujer, Tesaría, que significa ella concibe, Levíticos 12, 1 al 8, y dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz niño, ella estará impura por 7 días con la misma inmundicia o impureza. Yo sé que la palabra inmundicia suena bien fuerte para nuestros días, pero por favor, no se deje llevar por connotaciones culturales. Déjense llevar por lo que significa la palabra. Estar algo inmundo significa que está en una condición impura. Como en nidá, como cuando ella está en los días de su menstruación, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación. Al octavo día, la carne del prepucio del bebé será circuncidada. Ella, la madre, esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa kadosh, ni entrará al lugar kadosh, es decir, no tiene acceso al santuario por esos días, hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Pero si ella da a luz a una niña, ella estará inmunda o impura por 2 semanas. Es el doble. Como en su nidá, como en el tiempo de su menstruación, y ella esperará otros 66 días para ser purificada de su sangre.
Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un hijo o una hija, ella traerá un cordero que esté todavía en su primer año. No puede ser más viejo de un año. Y tampoco ese animalito no puede ser menor de 8 días. También aquí se aplica, ningún animal que tenga menos de 8 días de haber nacido se puede hacer como ofrenda a Hashem. Entonces, importante entender eso. Ella va a traer un cordero en su primer año para una ofrenda quemada. Una ofrenda olá, es una ofrenda que tiene que ser completa. ¿Por qué? Porque es una ofrenda de acercamiento. Y un pechón o una paloma para una ofrenda de pecado en la entrada del tabernáculo del testimonio, y esto se lo entrega al Cohen o al sacerdote. Él lo ofrecerá, hablando del sacerdote, delante de Yahweh, y hará expiación por ella. Así ella será purificada de su carga de sangre. Tal es la ley para una mujer que da a luz, ya sea a un niño o a una niña. Esto es para la mujer que está convirtiéndose en madre, ya sea el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto hijo. Este es el procedimiento. Si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas o 2 pichones, uno para la ofrenda quemada y el otro para las ofrendas del pecado. El Cohen hará expiación por ella y estará limpia. Vuelvo y repito, el Señor establece un procedimiento, un protocolo, pero aquí también da una opción. Cuando una persona tiene tal vez pues no la capacidad de comprar un cordero, si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas y 2 pichones. Una para la ofrenda quemada y la otra para la ofrenda de pecado. Seguimos adelante. Ahora, en el pensamiento del Antiguo Cercano Oriente y Antiguo Testamento, la obra de John Walton, 2018, nos habla de una introducción conceptual de la Biblia hebrea. Es decir, yo quiero que caminemos un poquito a través de esta explicación porque es importante que entendamos todos qué es rito, qué es un ritual, ¿ok? ¿Cuál es el propósito del rito? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el papel del ritual? Y nos comparte lo siguiente. Una vez que entendamos la ideología subyacente del ritual, una vez que entendamos lo que es de base, lo que es la plataforma del ritual, del mundo antiguo y el papel que desempeña, podemos explorar la ideología israelita y el uso del ritual. Mucha gente se pone a juzgar a un pueblo judío, al pueblo israelita, que no conocen nada de la historia, no conocen nada de los rituales en la antigüedad, porque esto no solamente se aplica al pueblo de Israel. Había muchos rituales en la antigüedad. Simplemente que los rituales del pueblo israelita o del pueblo hebreo tendieron a establecer una diferencia, porque Yahweh los prescribió de esa manera para establecer la modalidad que Él es el único y verdadero Dios, y que también, por ende, su pueblo que adora al verdadero Dios tiene una peculiaridad que lo hace diferente. Pero dentro de lo que es ritual, pues habían procedimientos de sacrificios que eran bastante parecidos. Ahora, aquí podemos comenzar con la forma en que se entendía el sacrificio. Entonces, cada pueblo, ¿cómo entiende? ¿Cómo interpreta el sacrificio? Se lo voy a poner en una manera sencilla. Tal vez, si usted va a Argentina en un rancho, la manera de hacer un barbecue, empezando no quiero sonar, ¿cómo se dice? Demasiado cotidiano, pero estoy poniendo un ejemplo para que usted entienda. Tal vez el procedimiento de sacrificar al animal, ¿verdad? O no decir sacrificar, pero degollar al animal, desangrarlo y procesar toda la carne, va a ser muy diferente como lo hacen en México, va a ser muy diferente como lo hacen en Puerto Rico, va a ser muy diferente como lo hacen en Europa. ¿Por qué? Porque hay ciertas diferencias de procedimiento. Pero la fidelidad común es
que si hay una fiesta en un rancho, prácticamente van a destazar el animal y con el fin de llevar a cabo la barbacoa. ¿Cuál es la finalidad? ¿Verdad? Pues que haya una fiesta, que haya una barbacoa, pero los procedimientos pueden ser diferentes basados en las tradiciones culturales. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Aquí podemos comenzar por entender, por decirlo así, con la forma que se entiende el sacrificio, pero también queremos ir más allá de eso, a la ideología ritual más amplia. Y en este caso, no tenemos que filosofar demasiado, porque ¿cuál es la ideología ritual más amplia? Que es la voluntad de Dios. Ellos no tenían opción. Ellos posiblemente sabían cómo los egipcios hacían los procedimientos de sacrificio y cómo ellos ofrecían a sus deidades su sacrificio y qué tipo de sacrificio ofrecían, pero ahora, habiendo sido liberados por el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de sus ancestros, ahora ellos están reaprendiendo y tienen que tomar, ¿verdad?, en función la Torah que les ha sido establecida. Aunque el lenguaje asociado con el entendimiento de que el sacrificio proveía alimento para la deidad, todavía es observable en el texto bíblico que hay renuencias dispersas que nos llevan a inferir. Hay algo que niega, muchas negaciones diversas que nos llevan a deducir, a inferir que tales términos se convirtieron en vestigios del vocabulario. ¿Okay? Vestigios léxicos, es decir, que a veces hay personas que han tomado estas palabras y las han malinterpretado y nos dejan con estos vestigios del vocabulario donde aparenta que Yahweh está recibiendo ofrenda porque Él viene a consumir. Y como creo que cuando Yahweh vino a la presencia del Señor, el fuego, y consumió todo lo que estaba en el altar. Cuando dice consumió, es una palabra que conecta con ingerir, por lo menos en el procedimiento de alimentos. Cuando nos referimos a alimentos que el ser humano consume, ingiere, pues entonces se entendía, porque en la antigüedad los dioses decían que las naciones paganas les llevaban comida a sus dioses para que ellos se alimentaran. Ciertamente, el descargo de responsabilidades más fuertes se encuentra en el Salmo 50, donde Yahweh niega tener hambre o que necesita sacrificios israelitas como alimento. Ahí mismo Él les dice, ¿verdad? Yo no necesito de sus sacrificios. La distinción se refuerza en el hecho de que la presentación de ofrendas a Yahweh se lleva a cabo en el altar, en el patio exterior a plena vista, resistiendo así la idea de que es un Dios que participa de la comida de formas místicas en cámaras secretas. A pesar de que este elemento se le niega un lugar en la ideología israelita sobre el ideal del sacrificio, vuelvo y repito, a pesar de que este elemento se le niega un lugar en la ideología israelita sobre el punto del sacrificio, la idea de ofrecer obsequios a la deidad en agradecimiento y petición es común en todos los sistemas antiguos. ¿Okay? Continuamos con lo que dice John Walton. Asimismo, a pesar de las diferencias de una cultura a otra, en cuanto a su confianza en poder identificar la ofensa, la respuesta a haber ofendido a la deidad, incluyó la ofrenda del sacrificio. Por eso vemos de que si hay ofrendas de pecado, ofrendas de paz, si hubiera una transgresión o un malentendido de negocios entre personas, se llevan, ¿verdad?, ofrendas de paz y ofrendas comunitarias o ofrendas de agradecimiento. Hay una serie de ofrendas. Entonces, aunque hay diferencias de culturas de nación a nación, tenemos que entender de que hay una funcionalidad, de que también el pueblo israelita traía ofrendas. Es decir, todos estos son rituales. Cada ofrenda, cada procedimiento, cada protocolo es un ritual. Por eso es que estamos explicando
por qué y de qué forma sirven estos rituales. Los ritos de sangre que son familiares en la Biblia, que se nos son familiares porque los hemos repetido, ¿verdad? No se observan en ningún nivel significativo en otras culturas. De la manera como están delineados los sacrificios en la Biblia para entregárselos a Yahweh, no son de la misma manera como las otras naciones lo tenían. Pero la idea de que el espacio sagrado necesita ser limpiado simbólicamente de impurezas es un lugar común. Y vale, ¿verdad?, el momento para explicar y decir de que en los templos antiguos de todas las otras naciones paganas, ¿verdad?, decían de que ellos temían de que fueran afligidos por demonios y que los demonios podían entrar y ensuciar o infectar, ¿verdad?, esos espacios que ellos consideraban sagrados. Pero en contraste, y esto lo hemos aprendido con los maestros en Raíces Hebreas también, que nos han enseñado acerca de estos puntos, de que nosotros, ¿verdad?, en el caso de Israel, el pueblo o las faltas del pueblo, los pecados del pueblo eran los que contaminaban la ciudad, contaminaban el templo, contaminaban, ¿verdad?, el medio donde ellos se desarrollaban, contaminaban la tierra. Habían pecados que contaminaban la ciudad, habían pecados que contaminaban la tierra, habían pecados que contaminaban el templo. Entonces, de la única manera, no hay demonios que puedan entrar al templo de Yahweh. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. No hay demonios que entren a hacer desastre al templo de Yahweh. La única manera que el templo puede ser desacrado es que el hombre, los súbditos del rey, los sacerdotes o el pueblo de Yahweh cometan faltas, cometan pecados. Es importante entenderlo porque, como explicaba anteriormente, ¿cómo vamos a justificar que estamos siendo azotados por demonios si estamos realmente obedeciendo al Eterno? Entonces hay algo que una cosa no va con la otra. Si estás siendo azotado por malicias espirituales, significa que estás viviendo en inmundicia espiritual o inmundicia de acciones, transgrediendo los mandamientos. A pesar de las diferencias en los rituales y procedimientos rituales, el mundo ritual de Israel compartía una base común con los que se desconoce en el mundo antiguo, en el mundo antiguo. Habían partes rituales parecidas, pero siempre Dios estableció una marca diferente. ¿Qué estamos entendiendo entonces? ¿Qué estamos tratando de exponer o explicar? Es importante entender que en el mundo antiguo se regía por una uniformidad más consistente de comportamientos humanos, ¿verdad? El mundo antiguo, la gente estaba en ciertas porciones del antiguo mundo, podríamos decir, de lo que Asia, Europa, el Medio Oriente y África. No se habían extendido a otros continentes, los seres humanos todavía no habían viajado tan largo. Entonces, había más o menos mantenían ciertos valores culturales parecidos por esa misma razón. Porque todo se originó de ciertos puntos, ¿verdad?, habiendo salido la humanidad del Edén y empezar a establecerse en comunidades. Vuelvo y repito, es importante entender que el mundo antiguo se regía por una uniformidad más consistente de comportamiento humano, tradiciones o culturas en relación a la que hoy experimentamos. Hemos evolucionado, desarrollando diversidades de culturas y tradiciones. Dentro de esas similitudes antiguas, Yahweh escogió establecer rituales comprensivos para el pueblo, familiares, y por tanto fáciles a seguir desde una perspectiva relacionable. O sea, lo hizo fácil para ellos entender porque era algo con lo que ellos ya conocían, pero tenían ciertas diferencias. En contraste a las otras naciones, Dios prescribe ciertas diferencias enmarcando su singularidad. Estableciendo tres propósitos.
Una, establecer que Yahweh es diferente, único y verdadero Elohim, y que su pueblo, por ende, va a ser diferente. Ya lo habíamos mencionado. Dos, la legalidad de su Torah, como lo que establece lo que es lícito y lo que es ilícito, o lo que no es lícito, ¿verdad? Autoridad y derechos de pases, transiciones y acceso a espacios sagrados. Eso es lo que hacen los ritos. Esas son las razones por las cuales hay especificaciones. Tienes que hacer esto si has cometido esta falla, si has cometido esto, tienes que hacer estos procedimientos, ¿verdad? Los rituales de purificación también son parte importante, que establecen lo limpio de lo impuro, justamente con las ofrendas para cada situación de vida. Entonces, ahora, el comentario bíblico por Matthew Henry dice lo siguiente, esto es endosado por Sondervan, referencia a Levíticos capítulo 12, hermanos, y lo estoy llevando por esta parte porque hay un punto importante que queremos llevar, queremos erradicar esta falsa endoctrinación de que todo lo ritual es malo, que la palabra ritual es algo abominable y que salimos corriendo. Es importante entender culturalmente y hasta cierto, de una manera, tal vez podremos decir académica, en una manera educada, entendiendo, entendiendo el concepto a un nivel educativo, qué es lo que están tratando de hacer estos eruditos que se han dado la tarea de estudiar las escrituras. Después de las leyes concernientes a los alimentos puros e impuros, en el capítulo 11, inmediatamente el capítulo 12 nos habla de las leyes sobre las personas que pueden alcanzar situaciones de impureza y cómo pueden llegar a purificarse. Y la primera mencionada es la mujer que ha dado a luz y queda ceremonialmente impura. La interpretación judía o rabínica dice que esta condición se extiende hasta los casos de aborto. Una mujer tiene la desdicha de tener un aborto a mitad de su gestación, ¿verdad? Y que eso le da también, porque hay un sangramiento, y si el sexo del niño se había ya formado y fuese distinguible aún más, ¿ves? Porque ya está concebido. Entonces, automáticamente, si pierde el bebé y hay un sangrado, pues obviamente está en condición de impureza. Ahora, conforme a la Torá había un tiempo de separación estricta inmediatamente después del parto. Durante estos días, ella estaba separada de su esposo y amigos, y aquellos que necesariamente le atendían quedaban ceremonialmente impuros. Usted imagínese, habían personas en la comunidad que se asignaban para que estuvieran ayudando, es decir, establecieran una cercanía, tal vez otra amiga, una hermana responsable que cuidaba, o su mamá que cuidaba de esta mujer que acaba de dar a luz, pero que por estar cercana y estar atendiendo, quizás ayudándole a limpiarse, etcétera, etcétera, pues establecía contacto y automáticamente quedaba impura, lo cual era una de las razones por la cual también los varones eran circuncidados hasta el 8º día. Esta es una interpretación, ¿okay? Pero sabemos que lo de circuncidarse al 8º día es a razón de la prescripción en la Torá de parte del Eterno, porque el niño participaba en la impureza de la madre durante los días de su separación. Entonces, también había un tiempo más largo para terminar su purificación. Durante este tiempo a ella era prohibido ir al santuario y de comer, por ejemplo, la cena de Pesaj o de las ofrendas de paz, o si era la esposa, en el caso que era la esposa de un sacerdote, tenía prohibido comer de cualquier cosa que era santa para Adonai. Ustedes se recuerdan que hay ciertas ofrendas donde el sacerdocio recibe una parte de esa ofrenda para consumo y ellos lo comían con su familia que está debajo de su casa. ¿Okay? Entonces, si en el caso de la esposa había tenido
había dado a luz, pues ella tampoco podía comer aún siendo la esposa del sacerdote. Y aquí lo explico yo de las porciones que le tocaba al sacerdocio y su familia. Si el pecado no había entrado, nada más que pureza y honra había atendido toda la producción envuelta en esa gran bendición de ser fructífero y multiplíquense. Es decir, si la persona que estaba asistiendo y se estaba haciendo todo dentro de honrar a la mujer que estaba recién dada a luz, ¿verdad? Y en honra y en pureza, pues era de gran honra también ayudar a asistir a una persona que está en el desarrollo de esta producción, porque ellas están celebrando la bendición de ser fructífero y de multiplicarse. Entonces, la exclusión de la mujer, por tantos días del santuario y de la participación de todas las cosas santas, significaba que nuestra corrupción original, en paréntesis, a causa del pecado de Adán y Eva, nos hubiesen excluido para siempre de disfrutar del favor de Dios, si Él mismo no nos hubiese provisto gracia para nuestra purificación. En otras palabras, el procedimiento de limpieza y purificación es la prescripción como el antídoto a la situación de impureza. Muchas personas miran el ritual como que si fuera algo negativo, pero el propósito de establecer el procedimiento de purificación es para traer una sanidad tanto física como espiritual. Y eso es, quien dio esa prescripción, la dio Dios mismo. Por lo tanto, la gracia está establecida, está intrínsecamente conectada dentro de todos estos versículos que asignan rituales que muchas personas pues tienen la incapacidad de poder ver, de trascender mucho más allá de lo que están leyendo equívocamente. Los rituales que Dios establece rigurosamente son para delinear con simbolismos, comparaciones tipográficas o sombras proféticas. Vuélveme a ver aquí, hermano. Los rituales que Dios establece rigurosamente, y digo esa palabra rigurosamente porque realmente tenía que hacerse de esa manera. Si no, pues se falseaba, no servían de nada. Si había si se abortaba un procedimiento, si no se hacía algo, pues entonces se falseaba toda la ofrenda, toda la manipulación de sangre de las víctimas o del sacrificio, y entonces no servía de nada. Entonces los rituales que Dios establece rigurosamente son para delinear con simbolismo, comparaciones tipográficas o sombras proféticas, el camino para entender y reconocer al Mesías. De ahí lo estricto y el valor de los rituales como cultura de identidad. El ritual establece una identidad. El ritual establece tu identidad, porque modelan la perfecta obediencia a la instrucción, que es simbólico de la obediencia de Yeshua, la pureza y atributos de santidad del Mesías. En la obediencia se establece dos cosas, es pureza y santidad. La obediencia establece eso. Porque estamos obedeciendo a los mandamientos. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos purifica con tus mandamientos o que nos santificas con tus mandamientos. Todo protocolo en el Mishkan o eventualmente en el templo eran para restaurar la relación con el Eterno y el pueblo. Y que también el pueblo pudiera acercarse a Él. Esto es importante entenderlo. Los rituales tienen una finalidad: enseñarnos al Mesías, revelarnos al Mesías. Entonces acá, bendito sea el Eterno, en Génesis 3, en Tesaría, en
Levítico 12, el 1-8, pues ya lo leímos anteriormente, pero establece de que la mujer concibe y da a luz a un niño y va a estar impura por 7 días. Voy a ir rápido sobre estos versículos. Queda en estado de impureza como cuando está en su unidad, que es su menstruación. En el 8º día, al niño, al bebé recién nacido, se debe de circuncidar. Ella, la madre, esperará 33 días después para terminar el procedimiento o completar su procedimiento de purificación. Ahora, el contraste, ¿por qué se tiene que hacer esto? Entonces tenemos que ir a Génesis 3, ¿verdad? En referencia a la sentencia que se le da a Eva. Entonces, en el verso 13 en adelante dice, entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Okay? Yahweh dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es una sentencia bien severa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre tu descendencia, y la simiente, la descendencia de ella, de la mujer. Ahí está la profecía que va a haber una diferencia entre lo que es la estirpe para Dios y los que son los hijos del diablo, por decirlo en forma simplística. Los que no quieren seguir la Torá, los que no desean someterse a la voluntad divina, los que no pueden ver ni tienen capacidad de entender que las maneras establecidas en la Constitución divina son la mejor forma de vida que el hombre tiene. Es la mejor opción de vida que el hombre tiene. La mujer, te herirá en la cabeza. Yeshua sobre la cruz hirió la cabeza de la serpiente y tú la herirás en el calcañar. Tú vas a querer pararla. Tú vas a querer hacerlo tropezar. Tú vas a querer matarla a su descendencia. Pero esta mujer en su simiente te va a herir la cabeza. Ahora, en el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, en tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Y aquí se entiende, dicen los sabios, ¿verdad?, que el sangrado es parte de ello. No lo especifica, pero se entiende, ¿verdad?, de que ese es parte del proceso. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ok, continuamos. Y dice lo siguiente. La mujer no es puesta como ejemplo negativo como a manera de proyectarle un castigo desmesurado por ser mujer o porque sea de menos estatus que el hombre. Eso es una percepción moderna y hasta cierto punto que muchas personas que promueven, ¿verdad?, lo que es liberación femenina, y quiero ser claro, yo no estoy entrando en política aquí, pero muchas personas toman esta situación de la mujer como que si Dios fuera un anti-mujeres. Él fue el que la creó. Y la creó con diseño. La creó específica, la creó bella, inteligente, capacitada. Para ser la compañera que ayude al hombre a cuidar la creación. Entonces, es simplemente una mala interpretación. La creación de una vida humana es el fenómeno más sublime en el universo. Al traer una vida al universo, al traer una vida al mundo, el hombre y la mujer se hacen socios con Dios. Fíjense bien qué interesante. Quien les da el alma a su descendencia, dicen los sabios, es Dios quien les da el alma a esa descendencia que ellos están procreando. Pero esta nueva vida comienza en un estatus de tumá, impureza espiritual, enseñándonos al pueblo que el mero hecho de la vida no es suficiente. Ahora, no estamos diciendo que el recién nacido está en estatus de tumá. El recién nacido está puro, es puro. Él está exento de la falta, pero el estatus de tumá está dentro del proceso de dar a luz, o sea, la mujer que está dando a luz, porque el veredicto vino en contra de la mujer. El dar a luz con dolor, el parto con dolor, con sangramiento, es parte del veredicto, pero obviamente la vida
Es importante que entendamos ese nuevo retoño, esa nueva vida, no tiene nada que ver con el estatus de impureza espiritual, enseñándonos al pueblo que el mero hecho de la vida no es suficiente, está incompleto. Eso sí, la vida debe ser una herramienta de servicio al Eterno, de otra manera es nada. Entonces lo que está diciendo es que aquí comienza, en este nacimiento, la tarea de los padres de enseñar al hijo, encaminarlo hacia el servicio a Dios. Después de este periodo de contaminación, la nueva mamá comienza su proceso de purificación. 7 días de separación de toda la comunidad, luego un tevilá o una inmersión, culminando en traer una ofrenda antes de traer hacia una limpieza de la contaminación, ¿verdad? Pero todavía, que eso es la inmersión, pero todavía no puede comer nada de las carnes sacrificadas o terrumot o las terrumás, porque la mera ausencia de la contaminación no es todavía, ¿okay?, la meta final del ser humano. No es simplemente decir, no hay contaminación ya y ahí termina la meta del ser humano. Hasta que entra en la paz del descanso, en la presencia de Hashem, como su ofrenda que representa expiación. Es decir, el momento que ella trae la ofrenda, el momento que es consumada la expiación, entonces ella entra en ese espacio sagrado, ¿verdad?, de paz, y que está en la presencia del Eterno porque ha sido acercada a través de esa corbán que ella trajo, ¿verdad?, y la expía del pasado y hace una dedicación por el futuro. Y la dedicación se refiere, ¿verdad?, al hecho de que la vida nueva que ella está trayendo va a servir al Eterno. A causa de la desobediencia de Eva por su leshon hara, negando la esencia estructural del mandamiento, decidiendo creer a Hasatán en vez de lo que dijo el Eterno, y por haber convidado a Adán en transgresión o en pecado, vino esta transgresión y provocó muerte. Vuelvo y repito, a causa de la desobediencia de Javá, porque cometió la leshon hara, empezó a tener un argumento, una conversación con Hasatán que declinaba la voluntad de Dios, y creyó el enredo que dijo Hasatán en vez de adherirse, apegarse a lo que dijo el Padre Celestial. ¿Okay? Y entonces no solamente eso, vino y convidó de la falta a Adán, y eso provocó muerte. Entonces aquí hay una explicación. Vuelvo a ver acá. Aquí nos encontramos con diferentes opiniones entre los sabios judíos y también entre los eruditos modernos. Unos opinan que estas ofrendas hacen expiación por la contaminación o transgresión original de Eva, y que las ofrendas es por dedicación hacia el futuro, ya que ese niño tipifica la llegada de la esperanza, de la hatikva de restauración del mundo. Es decir, la posibilidad que llegue el Mesías en un nacimiento, en el parto de una de estas mujeres. Traer ofrendas y cumplir los rituales simbolizan que el nacimiento inaugura el comienzo de un privilegio continuo que permite criar un recién nacido a una vida dedicada a la santidad, permitiéndole a Adonai decirle a ese niño y a esos padres, ¿saben una cosa? Ustedes realizan, ustedes completan el propósito de todo el trabajo que yo hice en la creación. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es poder saber que si estamos haciendo la voluntad de Dios, criando hijos que reflejen la voluntad del Eterno, Dios puede encontrar, como encontró muchos hombres bíblicamente, como puede encontrar a muchas familias hoy en día que están haciendo su voluntad y que se sienta agradado hasta el punto de decir, por esta familia valió la pena toda esta creación. Porque acuérdense, el mundo se inició con un hombre y una mujer. Por una familia que Dios pueda decir, wow, esta familia realmente cumple los requisitos. Es decir, me satisfacen y siento de que está bien hecho todo el trabajo de la creación.
solamente por esta familia. A Eva se le dio un veredicto por su falta en Génesis 3:16a, como miramos. Multiplicaré gran manera de los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. El sangrado es parte del veredicto del dolor, el sangrado es parte del veredicto del dolor, pero también, hermanos, del proceso de purificación. Es importante entender eso. El cuidador, el jardinero y el administrador del jardín, quien hasta ese momento recibía todo beneficio sin esfuerzo. El hombre no tenía que trabajar en el jardín, todo estaba proveído. Como yo dije una vez, solo estiraba la mano y ahí estaba la manzana, ahí estaba la pera, y estaba todo lo que él necesitaba. Estaba en el Edén, estaba en la presencia de la provisión completa, en la presencia del Eterno, ¿verdad? Pero ahora le va a costar esfuerzo encontrar sustento, encontrar fruto, tendrá que trabajar. Entonces, intrínsecamente conectando a todo este proceso de purificación, está el hombre, el esposo de la mujer que acaba de dar a luz. Él, el hombre o esposo, está también está sufriendo la separación de su mujer, primeramente por los 7 días prescritos. Después que la mujer hace tébila y purificación, ella puede llevar las ofrendas al templo, ya que oficialmente su término de impureza ritual termina ahí. Pero debido al sangrado que continúa, hay que esperar 33 días más para reintegrarse a la vida comunitaria. Es decir, todavía, aunque ritualmente ya es considerada que pasó de su impureza a un tiempo de pureza, ¿cómo se le llama? Se le llama tiempo de purificación. Entonces, todavía no puede por el sangrado. ¿Okay? Tiene que mantenerse fuera de vida comunitaria. A este punto, su marido puede acercarse, pero no tener relaciones con ella por 40 días, que implican una prueba. La relación no tendrá intimidad por ese momento. Entonces, si miramos o tratamos de entender más a fondo, hay una separación también de acercamiento corporal de parte de ambos. Modernamente se acostumbra que tan pronto la mujer se repone y tiene fuerzas para salir. Esto es modernamente. Hoy en día, en Israel, por ejemplo, si tienen fuerzas para salir de casa, ella va a la sinagoga y escucha Kedushá, ¿verdad? O una parte similar del servicio. También hoy se acostumbra que después de los primeros 8 días o después de los 40, cuando la mujer trae su ofrenda, su esposo es llamado a la Torá a leer del rollo de la Torá en la sinagoga, lo cual es un privilegio, y esto es una representación simbólica de las ofrendas descritas en el capítulo. Ya vamos a terminar, hermanos, no voy a tomar mucho tiempo porque voy a hacer esta enseñanza en 2 partes, pero a Eva, a Javá, se le puso o se le estableció como cabeza administrativa al hombre. No por negar su inteligencia o habilidades, hermanos. Esos son argumentos modernos y feministas, ¿ok? Pero no es porque le faltó habilidad o inteligencia, capacidades a la mujer, pero para reafirmar el orden establecido por Hashem. Si usted lo quiere tomar desde el punto de vista del proceso de que la mujer fue tomada del hombre, fue del hombre. Si usted lo quiere interpretar directamente, que el hombre fue abierto en su costado, se le sacaron una costilla y de ahí se hizo Eva, amén. Pero si usted quiere ir más profundo, puede interpretarlo a manera científica, que del hueso de la costilla, ahí está establecido el ADN y de ahí es que es creada Eva. Entonces, como usted lo quiera percibir, lo importante que es el orden. Primero fue el hombre y después fue la mujer. No es necesario reexplicar que primero fue el hombre y después la mujer. Hashem dio la Torá a Adán, pero fue la mujer quien lo influyó a transgredir. Aquí la inferencia no es que la mujer es la débil. Por favor, vuelvan a ver.
hermano, bajo ningún concepto. Mire, yo desde niño tuve un gran problema cuando las enseñanzas decían de que la mujer, como decían en los tiempos allá por los 70, ya dije cuántos años tengo, que decían que el sexo débil era la mujer, hasta en canciones. Pero verdaderamente eso es es algo bien injusto. Aquí la diferencia no es que la mujer es débil, como ha sido mal enseñado por milenios. Más bien es que el hombre recuerde, más bien hombre, recuérdate que aunque tu amada, tu esposa, tu compañera, y te estoy hablando como que si fueras Adán, la persona más influenciante en tu vida, la que vive contigo, ¿verdad?, te pide transgredir la Torah divina. Tú como el varón en la casa, como la imagen del Dios que vive, porque te hizo su imagen y su semejanza, ¿ok? Entonces tú como varón debes de oír la voz de tu Creador. Especialmente, y esto lo digo con todo respeto y con todo temor, si usted, hermana, como mujer, como familia de Dios, usted le está diciendo a su esposo que rompa un código bíblico porque usted se siente insegura, porque usted no tiene fe o porque usted cree que esta es la mejor manera y se están violando los estatutos bíblicos, usted está cayendo de la voluntad de Dios. Entonces el hombre está llamado a seguir la Torah, no escuchar la voz, especialmente si está equivocada, de la mujer. Y lo digo con temor y temblor, porque esta es un área donde muchas familias, muchos matrimonios están teniendo problemas. No hay decisiones cohesivas. Unos tiran por acá, el otro tira por allá. Los hijos están mal logrados porque cada vez que hay disciplina de parte de la madre, el esposo la contradice o viceversa. Entonces los hijos crecen con la imagen equívoca de lo que es un hombre. Entonces, es importante entender esto. Usted debe de escuchar la voz del Creador. Adán escucha la voz del Creador, no de la mujer, especialmente si sabe que está equivocada. Y no la voz de tu mujer, así sea un príncipe. Si usted es un príncipe, a no oír la voz del pueblo, sino la de Dios. A veces los pueblos obligan a los líderes a tomar decisiones equívocas porque simplemente ellos quieren tener a los votantes alegres. Literalmente la desobediencia incurre en muerte. Adán y Eva comenzaron a morir, hermanos. Pero fíjense bien, desde ahí, como siempre lo enseño, y la verdad es que es un principio verdadero. La gracia estaba desde el Edén. Cuando cayó Adán y Eva, dijo Dios que iban a morir, pero no los dejó morir inmediatamente, sino de que, como digo yo, no sabemos cuánta vida iba a tener Adán. Tal vez iba a vivir 7,000 años, no lo sé. Pero ciertamente si el árbol de vida estaba en el Edén, era para que él comiera del árbol de la vida y fuera para siempre su existencia. Pero como no comió del árbol de la vida, sino que comió del árbol equivocado, del conocimiento del bien y del mal, entonces su vida fue cortada. Y así hemos venido sucesivamente disminuyendo en la cantidad de años a vivir. Ahora, pero hubo gracia, porque les permitió purificación, les permitió un camino de regreso. Más que las espadas de fuego que guardaban la puerta, no eran simplemente nada más para detener el paso de regreso al Edén, pero también servían de dirección, de luz, de faro, para que regresaran a la voluntad del Eterno. Entonces, estoy terminando. Literalmente la desobediencia incurre en muerte. Adán y Eva comenzaron a morir y las consecuencias ramificadas a toda la descendencia humana. No, o sea, ramificó a toda la descendencia humana. La ofrenda quemada traída entonces por la mujer nos acerca. Y digo nos acerca porque somos descendencia. Alguien nació de una mujer. Nos acerca y es primordialmente por la transgresión del templo en el Edén. El Edén era un templo, un prototipo del templo. Los sabios de bendita memoria dicen que la ofrenda de pecado es por dos posibles faltas. Una,
el pensamiento negativo durante el parto contra su esposo y su creador. Y he escuchado muchas damas que cuando están en el medio del dolor le dicen hasta cosas obscenas a su esposo. A veces hay dicho cosas negativas contra Dios, me consta. En su agonía de parto pudo también, este es punto número 2, en su agonía de parto pudo jurar no consumar nunca más con su esposo. Y eso después es una falta a su matrimonio, al juramento que ella hizo. Entonces tiene que arrepentir. Entonces esto está en Nidá 3:31b. Nos enseñaron tradicionalmente a interpretar las consecuencias dadas a Eva como un castigo nada más. Pero el orden disciplinario recibido por ella fue que tendría dolor en un embarazo y al dar a luz, lo cual incluye el sangrado en el parto. Ahora hemos de entender que dar a luz no es parte de ninguna consecuencia o castigo, porque fue un plan divino siempre. Dios iba a permitirnos que el hombre se fructificara desde un principio. Aleluya. Aleluya. Baruch Hashem. El proceso de purificación siempre comienza con la consecuencia. Fíjense bien, hermano. Con el enfrentamiento, el veredicto, con la disciplina. La purificación intrínseca contiene la tojajat, contiene la corrección. La cárcel es parte del castigo o consecuencia de la transgresión, pero al mismo tiempo puede convertirse en la horma que hace entender la necesidad de cambio. Esa persona, al caer tras las rejas por haber fallado ante la sociedad, puede llegar a una conclusión: yo no debía haber cometido esta falta, yo me arrepiento y cuando yo salga de aquello nunca más voy a cometer una falta. Pero también puede suceder lo contrario, que esa persona decida continuar una carrera criminal, aún saliendo después de la cárcel. Muy bien. Sin embargo, si en contraste vemos el caso de Joseph, hijo de Israel, si en un contraste a lo que acabo de decir, observamos a Joseph, vuélvame a ver acá, hermano. Su pureza interna de Joseph y acciones eran mucho más fuertes que las acusaciones injustas y maltratos a los que fue sometido él. Él pudo haber optado por volverse en contra de sus hermanos, por cobrarles con venganza, con desquitarse con la esposa de Potifar, con hacer muchas cosas que le hicieron vivir, muchas penalidades que le hicieron vivir. Pero su pureza lo mantuvo siempre a flote. Las pruebas jamás cambiaron su esencia de vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, de que la falta te puede llevar a una consecuencia y esa consecuencia puede transformar tu vida. Pero también, ser culpado de faltas que no has cometido, no por ende vas a decir: bueno, pues como me están culpando lo voy a hacer. Como mucha gente a veces comete ese gran error. Ya me están culpando, entonces voy a darle gusto. Eso no es una decisión correcta. Tienes que mantener la verticalidad de tu esencia, de tu cultura de reino, de tu identidad en el Mesías. La menstruación sigue la falla que sufre el huevo del ovario de ser fertilizado. Es decir, hay una falla cuando el huevo del ovario no es fertilizado, ¿verdad? Es una falla, porque no puede ser implantado en la matriz. Entonces se sobreviene el sangrado mensual, que es prácticamente un proceso de limpieza de esos óvulos para que salgan, ¿ok? Salgan del cuerpo de la mujer, porque están muertos. Y eso se entiende que está dentro de su cuerpo. Hay muerte dentro de su cuerpo. Entonces el procedimiento del sangrado, aunque es impuro, por la misma razón, porque está proveyendo protección, limpiando el cuerpo de la mujer de retener muerte. Ahora, pero cuando se concibe vida, al momento del nacimiento, la madre es separada del embrión
que ha llevado, ahí me disculpan de que tengo a la persona que vino a cortar el césped en este momento, se va a escuchar ahí el ruido de la máquina. Entonces, la menstruación sigue la falla que sufre el huevo o el ovario de ser fertilizado e implantado en la matriz, pero cuando se concibe vida, el momento del nacimiento, la madre es separada del embrión que ha llevado creciendo dentro de ella. Pero en contraste, este bebé no está tamei, como lo decíamos anteriormente, no está impuro, porque su vida se está expandiendo. Él está incrementando cada minuto que, ¿verdad? que el niño sale del cuerpo de la madre, empieza a vivir, empieza a expandirse y no empieza a contraerse o empieza a morirse, por decirlo, ¿verdad? En el caso que no está enfermo. Entonces, por eso es que la vida implica, ¿no? O sea, en este sentido, no es tamé, no está impuro. En el ejemplo de la menstruación como evidencia de las consecuencias por la transgresión, la misma sangre que inicia a la mujer después del parto en impureza, después del 8º día de la circuncisión de su hijo, no se le llama tumá, ya no se le llama tumá o impura, pero que está en su estado de purificación. Ya ella pasa del estado de impureza a estar en un estado en su tiempo de purificación. Pero debe de mantener los protocolos de pureza, ¿verdad? En esa cuarentena. Yo voy a dejar esta enseñanza hasta este momento, pero hay mucho más que enseñar. Sé que es bastante. Yo les pido que compartan este video, que compartan la enseñanza y que nos hagan saber sus comentarios. Estamos para servir al Eterno y para servir a su pueblo. Me despido de ustedes. Soy el pastor Gabriel Galán del Ministerio Raíces de la Fe en el área de Dallas, Texas. Shalom. Bendiciones.